con la defensora pública María Inés Acosta, defensora pública de Horqueta. Ella también integró la comitiva paraguaya que representó a nuestro país, al gremio de magistrados de nuestro país, de la AMJP, en la 69 Asamblea de la FLAN, que culminó el jueves pasado en San Pablo, Brasil. Doctora María Inés, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, JJ. Un gusto. Buenas tardes, Celsa. Un gusto estar en el programa. Igualmente, doctora. Gracias por atendernos. ¿Cómo está el tiempo allá por el norte? Y está un poco nublado, hay un poco de fresco, pero bien. Idea para un matecito, ¿verdad, doctora? Sí, un matecito, O un mate cafecito dulce, caliente. Un mate dulce, con coco. sí. Todavía por ahí se puede tomar con coco, ¿verdad? Sí, generalmente el mate dulce es con coco. Yo me acuerdo a Yosola en Bocayá, Ula mate dulce, bueno, años atrás. Sí. Que me perdone la No, audiencia, se pero bueno, sigue. es nuestro folclore, doctora, ¿verdad? Claro que sí, no, pero se sigue con Se eso, sigue, ¿verdad, doctora? Jota. Se Sí, sigue, se se sigue, sigue. claro que sí. Y a veces, bueno, después nomás. Doctora, ¿cómo le va? Gracias por su tiempo. Mira, la pregunta, tengo algunas cositas que preguntarle, doctora, pero ¿cuál fue Sí. primero su experiencia personal en formar parte de una delegación, ¿verdad?, de la delegación de la MJP a un evento tan importante como fue la Asamblea de la FLAN en el Brasil, doctora? Sí, y la verdad que es la primera vez que participo y en especial agradezco, ¿verdad?, al estamento de la Defensoría que me nombró como representante y fue una experiencia muy interesante, muy fructífera, porque estar en contacto con operadores de justicia de Latinoamérica, indefectiblemente haces un derecho comparado, ya sea en el ejercicio mismo de la judicatura, tanto fiscalía como defensoría, como asimismo en la experiencia de vida y la característica de cada país, ¿verdad? Que eso te nutre. Y realmente no paré de hablar, vamos a decirle, porque le preguntaba mucho a los países que ya cuentan, por ejemplo, con carrera judicial, la forma de selección de los magistrados, defensores fiscales, y comparar un poco cuáles son las negatividades que de repente imparten o qué es lo que se ve, ¿verdad? Y así, todo el tiempo estábamos conversando, ¿verdad? A la par de la asamblea también que se hacía, ¿verdad? Y correcto, vamos por parte. Ahora, el tema, ¿qué es lo que más te sorprendió en el intercambio de pareceres con tus colegas de los diferentes países, doctora? Y la verdad yo creo que independientemente a tener o estar geográficamente en diferentes lugares, bastante coinciden las realidades de lo que uno vive dentro de impartir justicia, de ser operadores de justicia en cada país, ¿verdad? Ujú. Y eso hace que uno también piense, ¿verdad?, que no está solo, de que otras personas viven esa realidad y entonces es ahí donde vos te nutrís y le preguntás cómo ellos enfrentan esa realidad. Y pensás, asimilás también cómo vos podés plantear en tu país. Habrás preguntado cómo operan tus colegas defensores públicos de algunos países de Latinoamérica. ¿Puedes decirnos algo, doctora, algo que pueda enriquecer a la audiencia, a los socios y socias? Bueno, en realidad no entramos muy En así detalles. en detalles, ¿verdad? Pero la situación a nivel de salario, porque estuvimos también hablando el tema Ese sal sí, hay mucha diferencia, me parece. sí, y es así mismo, como casi en todos los países, muy pocos son en los cuales los defensores ganan igual que el magistrado y el fiscal. Es así como Paraguay también, ¿verdad? Hay esa franja de diferencia. Eso fue lo que noté también, que estamos igual en la región. Y en la manera como se seleccionan los defensores, algo de eso, doctora, o ellos Y también tienen su misma,
tienen su misma, acá como está la defensora general, ellos también tienen su mismo defensor general, o defensora general, más o menos es así, doctor, ¿o no? No, la mayoría dependen del Poder Judicial, así como antes éramos. Ajá. Sí. Y en cuanto a la selección, es muy variado también. Algunos tienen consejo de la magistratura, otros no. Y los que tienen a veces la conformación o la composición de los mismos son distintos. La verdad que es un tema muy apasionante que creo que voy a hacer algún trabajo sobre esto, porque realmente no existe en Latinoamérica, por ejemplo, un estudio socavado, ni un libro sobre la forma de selección, ¿verdad? Me pareció interesante también el proyecto que presentó Chile, porque ellos, analizando un poco las realidades, tanto latinoamericanas como también europeas, creo que hicieron, ahora mismo todavía no tienen experiencia, pero es un proyecto bastante democrático, vamos a decirle, en donde está conformado de abogados, también de la parte política que sería el Poder Ejecutivo y también la parte del Senado y las universidades también. Y otros países que me pareció muy interesante también, que fue la de Ecuador y también de Costa Rica, ellos, la mayoría son, y México también, la mayoría son seleccionados por los propios ministros, o no solamente ministros, sino jueces que ya tienen mucha experiencia, y ellos hablan de que hay una menor injerencia política, pero obviamente no existe esa nula participación de la injerencia política. Eso es iluso pensar. En cualquiera de las formas que podamos analizar existe esa parte. Existe. Así que existe. De algún modo hay formas en las cuales entra la participación política en la selección. O sea, eso es lo que te... Entonces, Sí, doctor, la escucho. sí, no, y que son cuestiones, porque como te dije, hay variaciones de forma de seleccionar, pero todos comentan y me comentaban de que existe una injerencia política. Es por eso que sería interesante hacer un análisis mucho más profundo para ver cuál es el que es menos, el que tiene menos injerencia, obviamente pensando en impartir justicia en un país de la mejor manera, que haya un poco más de independencia, porque eso pues es lo que buscamos, ¿verdad? Claro. La independencia judicial. Para trabajar tranquilo, sin presión. Exactamente, claro que sí, y hacer lo que se tenga que hacer correctamente sin mirar a quién, ¿verdad? Algo de Uruguay que te llamó la atención, doctora, porque Uruguay tiene un sistema también de carrera judicial bastante, yo estuve leyendo estos días, bastante cerradito, como ellos eligen a sus magistrados. Sí, no, tuve una colega que era de Uruguay, pero ella ya creo que se fue el último día ya para la asamblea. Hablé con ella, pero no fue muy profunda nuestra conversación, pero te puedo decir de que tengo compañeras de otras maestrías que son de Uruguay. Sí. Y siempre solíamos comentar, por ejemplo, ellos no tienen la necesidad, por ejemplo, de ir a hablar con algún magistrado, algún camarista o con algún fiscal o lo que sea. Ellos todos hacen sus presentaciones y se resuelve como se tiene que resolver. Es porque tienen Yo le carrera decía, judicial, la ley, tiene una ley que ellos, ahí está por la diferencia, doctora, sí, ¿verdad? Ellos tienen su sí, propia ley, entonces eso se cumple a rajatabla y no tiene ninguna exactamente, injerencia. no tienen ninguna injerencia. Eso justamente me había comentado la colega y me sorprendió, pues yo le decía, y si vos, por ejemplo, apelás, no tenés la necesidad de ir a explicar, de ver alguna situación. No, me decía, no, y se resuelve rápido. Llega, y no es que tampoco prohíben, ¿verdad? Pero de alguna forma no están acostumbrados a hacer ese lobby, por ejemplo, que de repente acá nosotros hacemos. Y desgasta, ¿no, doctora?
Sí, claro que sí, ¿no? Y aparte, a veces ni siquiera te vas a pedir algo que está mal, pero por ejemplo, si la otra parte se entera, obviamente va a pensar que vos te fuiste a pedir algo a tu favor. Por eso es que muchos jueces ahora lo que hacen es que si van a tener alguna entrevista, que le llama a todas las partes, justamente para que no haya esa desconfianza. Y y nada, y muchas veces no solamente te vas a pedir, después están los llamados de que eso sabemos, ¿verdad? Que se defina de tal o cual manera y cosas así, ¿verdad? Que eso de repente no se ve tan bien, ¿verdad? Claro. Sí. Y la elección de la doctora Adriana Orocucha Barría, ¿cómo tomó usted, doctora? Vos sabés que Jota, me sentí muy realizada como mujer realmente porque le vi a mujeres tan capaces que son latinoamericanas. En primer lugar, luego, porque las dos candidatas que estaban pugnando por la presidencia eran mujeres. Y son de La mucho arraigo, doctora Elka tiene, doctora, tienen mucha carrera gremial y son respetadas tienen como magistradas en mucha, sus países. así mismo, tienen mucha carrera gremial, mucha solvencia jurídica y son muy respetadas. Aparte de eso, te puedo hablar de Adriana, con quien tuve más tiempo de conversar. Es una persona muy amena, excelente, o sea, ella era muy abierta, hablaba con todos, siempre con una sonrisa, o sea, nos caracteriza luego a las latinas, ¿verdad? Entonces, daba gusto, de verdad daba gusto y por sobre todo, el valor que se le está dando a la mujer también en estos espacios, porque creo que no es que se les regala, sino que ellas se ganan y muy meritorias todas realmente, a quienes yo les pude ver actuar, opinar, mucha participación de la mujer realmente que me satisfizo de sobremanera ver esa posición en la cual se ha llegado, ¿verdad? Y también está como la segunda vicepresidenta, también Natasha, no me viene a hablar el apellido. Ella es de Sí, Argentina, no, ella chilena, es de chilena. México, perdón, de Chile. Sí, porque el doctor Gallo es Eh, el segundo vicepresidente. Marcelo Gallo es Sí, el primero, que es de Argentina, sí. sí. Y claro, está también una Y mujer ahí como segunda vicepresidenta, doctor. O sea que las sí, mujeres esta vez Natasha, tuvieron dos escaños importantes en la FLAM. así mismo, ella es presidenta de la ASO no creo que es, o vicepresidenta de su asociación también. Tiene mucha carrera gremial también de hace mucho tiempo, eso estaban explicando, ¿verdad? Y ella se estaba presentando también. Así que la nueva comisión directiva está conformada realmente de personas con mucha trayectoria y con ganas, ¿verdad?, de seguir luchando a nivel de Latinoamérica por la independencia judicial. Y en lo personal, ¿cómo te dejó participar de este encuentro, doctora? Y realmente una satisfacción como operadora de justicia, porque estos encuentros son muy importantes para seguir avanzando, porque de lo que uno camina y de la experiencia vivida, uno va a ir mejorando. Y cuando se amplía tu cosmovisión, obviamente se nutre de mucho más. Y así que yo estoy muy satisfecha con con esta asamblea y me parece muy importante que Paraguay siga participando también de forma asidua, independientemente de quién sea el presidente de nuestra ASO, ¿verdad? El doctor Cachito realmente hizo camino, eso también pude notar, le estuve comentando, ¿verdad? Él es una persona muy respetada en la FLAM, se escucha mucho su opinión y creo que eso no se gana de la noche a la mañana, sino que uno va haciendo ese camino. Y creo que los demás representantes que vengan después del doctor Cachito deben seguir ese mismo camino, ese mismo trayecto, porque somos un país chico, pero sin embargo en la FLAM somos importantes, o sea, se escucha nuestra opinión. Estuvimos muy bien representados también, el doctor Esquivel fue quien hizo de alguna forma
los descargos, los informes, ¿verdad?, del país. Y así, la doctora Egidia también, ella ya tiene muchísima experiencia, hace muchísimo que participa. Ella fue mi maestra también porque me enseñaba, me decía cómo funcionaba, porque yo soy muy preguntona y ella me explicaba todo. Sí. Qué lindo, doctora. Bueno, realmente gracias por compartir con la audiencia del radar, con los socios y socias que nos están escuchando o viendo por PDS Digital, su experiencia vivida en la Asamblea de la FLAN. Evidentemente, hay muchas cosas que seguramente podemos seguir conversando. Sí. Ya van a presentar seguramente el informe de la situación, digamos, económica del continente, de cómo es la situación entre lo que también el gremio va a continuar con su lucha, que es el tema el aumento salarial para los magistrados de nuestro país, ¿verdad? Sí, Ese es así mismo, JJ. otro punto que de un tiempo hasta de aquí a poco también la asociación va a comenzar a presionar en el sitio donde corresponde, doctor. Obviamente, Así mismo, y por sobre todo también, ¿verdad?, trabajar en la carrera judicial, que que es lo también importante en la urge. ley de la Sí, carrera judicial. sí, 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 así mismo, en la ley. Es una tarea Y pendiente demasiado es una importante necesidad para para. la tranquilidad de los futuros magistrados, agentes fiscales, defensores públicos, doctora. No, es para el presente, porque Claro, por eso digo que urge realmente, porque ahora mismo nuestra estabilidad laboral está tambaleando con todo lo que está pasando, y sí, por sobre todo que la acción de inconstitucionalidad presentado por el representante este del Consejo todavía no se resolvió. O sea, la única garantía que ahora mismo nosotros tenemos como estabilidad laboral es esa ley que por todo lo vivido, la experiencia, por ser una pequeña parte de carrera judicial que nos asegura entrar en terna. Si eso nos sacan, o sea, no sé, vamos a quedarnos totalmente a la deriva. Es por eso que urge también que eso se resuelva y, en consecuencia, trabajar asiduamente en la carrera judicial, sí, en la ley de la carrera judicial. sí, sí. Doctora, y ahora yendo, digamos, nuevamente a la realidad de tu zona ahí en el norte, donde usted está en Orqueta, háblenos Sí. brevemente cómo está la situación del trabajo de ustedes ahí en esa parte norte del país. ¿Cuáles son los casos más normales que en los últimos tiempos ustedes están llevando, están asistiendo a la gente de escasos recursos en la zona, doctora? Sí, y en realidad, como creo que en muchas partes del país, o en la mayoría de los departamentos del país, lo que nos lleva, ¿verdad?, a distintos tipos de hechos punibles, también parte de la pobreza, como sería también la violencia familiar, el incumplimiento del deber legal alimentario. Tenemos casos de hurtos, robos, hurto agravado, robo agravado, inclusive también, pero en menor proporción, homicidios. Y de aquí hace como 2 años atrás más o menos, también el tema del terrorismo disminuyó. Nosotros pues manejábamos mucho los casos del EPP, del ACA, y creo que de aquí a un tiempo mermó, vamos a decirle de alguna forma. Creo que se fueron a otros departamentos, como sería más bien San Pedro o Canindeyú, algo así, ¿verdad? Otras jurisdicciones. Entonces, en otras jurisdicciones. Y los casos más comunes, después de la pandemia también tuvimos muchos casos de violencia familiar. Aumentó Y mucho, doctora. aumentó bastante, y también los casos de incumplimiento del deber legal Claro, alimentario. a causa de la pandemia. Sí, Todo tiene posterior a su, la pandemia. claro, todo tiene su pro y su contra. ¿Y qué se hace así, doctora? Cuando realmente el pobre papá o sea, la mamá que está sin trabajo, ¿qué se hace? O sea, ¿qué salida, digamos, se le puede dar? Me pregunto yo como un ciudadano, o le pregunto yo ahora como periodista, ¿verdad? Sí.
Y la verdad que nuestro proceso penal tiene algunas alternativas para el papá que está sano y que a lo mejor en un momento, en una circunstancia no pudo obtener trabajo, pero siempre están buscando las famosas changas, ¿verdad? Y oportunidades de ir a trabajar acá en las estancias, en el Chaco. Y otra realidad también de que no podemos escapar es el tema de las plantaciones de marihuana, que seguramente te habrás enterado también el Sí. caso de las chicas. Y lastimosamente, ¿verdad? Tenemos muy pocas ofertas de trabajo y entonces nuestros jóvenes, y ahora lo peor de todo es que las chicas también ya se están yendo a las plantaciones, A ¿verdad? trabajar, doctora, en las plantaciones. Ah, sí, No, y no me diga. generalmente se las lleva, sí, se las lleva como cocineras, pero son jovencitas. Gracias a Dios, estas chicas pudieron volver porque son menores de edad. Este es el caso de estas 4 que desaparecieron, doctora. Sí, sí, Usted, ellas son de Orqueta. sí, sí, que usted tuvo el caso, doctora. Sí, yo tuve el caso de las niñas. O sea, ellas la llevaron a trabajar como cocinera en las plantaciones. Sí, y fue una cuestión de liga, pero no fueron ellas nada más, fueron otros jóvenes también que había sido, cada año se van. O sea, es una constante, había sido acá en la zona eso, y eso es muy triste, porque imagínate vos, a lo mejor sos papá, tenés una hija, imagínate ir, que tu hija de 13, 14 años se vaya a un lugar así de esa envergadura, y los propios jóvenes, porque la mayoría de ellos luego vienen siendo adictos. Ah, Y después nos toca, o sea, yo con propiedad te puedo hablar que después no sabemos qué hacer con esos jóvenes, porque vienen perdidos, ya viven perdidos, acá nosotros no tenemos un lugar de rehabilitación. Hay uno, pero es carísimo, creo que se paga 1 millón, 1,5 millones, o sea, una familia que ni siquiera gana el salario mínimo, ¿cómo va a poder costear eso? Siempre estamos buscando, ¿verdad?, llevarle a esos centros que de repente están disponibles, pero que cuesta, generalmente no están disponibles, o son centros que no pueden quedarse, sino que tienen un tratamiento así, tiene un nombre médico cuando es un tratamiento que se van solamente para las medicaciones, pero que están en sus casas. Y generalmente estos chicos ya no le respetan a sus padres, ¿verdad? Los padres tienen un conflicto con ellos, salen de la casa. Es muy difícil, JJ, tener que esa es realidad una de estos realidad cruda, jóvenes. doctora, pero Una, sí, no solo en la parte de Orqueta, mira, en el norte, mira que será la zona del departamento de Amambay, la misma cosa, doctora. sí, así mismo es. Y yo creo que el Estado tiene que invertir un poco más en ofertas de trabajo de mandos medios, porque nuestros jóvenes son muy inteligentes, ellos están muy imbuidos en el tema de la tecnología, ellos manejan todo eso, entonces creo que tenemos que orientarles un poco hacia esos tipos de trabajo que son de repente cursos cortos o de repente el deporte, incentivar un poco más, porque es muy escaso todo lo que acá puedan ellos obtener. Terminado el colegio, durante el colegio, no hay luego esa cultura de trabajo entre colegio y como para que luego ya salgan a un mercado laboral que le dé sustento para seguir las facultades o universidades, por ejemplo. Claro. Es una realidad Así es, actual que vive el norte del país y sí. donde muchos jóvenes no tienen la posibilidad de trabajar y estudiar. Entonces, Es muy es preocupante, muy preocupante, sí. sí. Doctor María Acosta, yo le agradezco su tiempo, gracias por compartir con nosotros su experiencia como integrante de la comitiva de la ASO de Magistrados al Congreso de la FLAM. Y gracias también por haber dado un poco una visión desde adentro, o sea, realmente el trabajo que ustedes hacen y que la gente no ve, el trabajo de un defensor público que está asistiendo a gente de escasos recursos, que vive el día a día
de un papá que está sin trabajo, de una mamá que trabaja como empleada doméstica en alguna casa, o de un papá que está como peón de estancia y viene cada mes, a veces no cobra. Entonces, es una realidad que afecta a muchas familias del interior, doctora, y también los jóvenes que pagan esas consecuencias y con lo que tú estuvo contando recién, Liga Jape, entonces se van ahí y pasa lo que Sí, pasa. sí, así mismo es. Es una cuestión que creo que tenemos que prestarle mucha atención. No, antes creo que pasaba más desapercibido porque como que se iban los padres, o sea, personas mayores. Sin embargo, hoy en día Ya, los jóvenes son ya los que son los ya se van, jóvenes, porque claro. los jóvenes y eran nada más que varones, ahora ya se van las chicas también. Qué Y, bárbaro. y Bueno, y de edad muy corta. puede Sí. pasar cualquier cosa ahí, doctora. Claro, claro que sí. Y te doy otro dato más, que las familias de las 4 chicas son de muy escasos recursos, Me realmente. imagino. Sí, así Doctora María mismo. Costa, gracias por su tiempo. Le enviamos un fuerte abrazo acá desde Asunción y vamos a ver si cuenta sus memorias realmente en un libro para que podamos después leerlo. De lo que estaba contando recién. Este, sí, 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 de verdad que me vine con muchas ganas de Dale, hacer ese proyecto. dale, Ojalá que doctora. se concrete. Claro, ojalá, ojalá. Siéntese nomás Sí, cada sí, sí. tarde tomando mate y empieza a escribir. Está muy bien, encantada de conversar contigo, Igualmente, doctora, un fuerte JJ. abrazo. María Vale, Inés otro. Acosta, Hasta luego. agente defensora Hasta luego. pública de Orqueta. Te informó PDS Radio TV Digital. Sí, estuvimos conversando con la defensora pública de Orqueta, la doctora